Para San Jordi vamos a hacer una rosa y un dragón. Para San Jordi vamos a hacer una rosa. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un DIN A4 del color que queráis hacer la rosa. Yo elijo el color rojo. Primero vamos a hacer un cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Llevamos la parte más estrecha a la parte más larga. Primero marcamos la punta estrecha y lo alineamos, y poco a poco desde la parte más estrecha a la parte más ancha. Marcamos bien. El papel sobrante podemos o cortarlo con tijera o hacerlo a mano. ¿Cómo lo hacemos? Tiramos el papel donde está todo liso y bajamos esta parte, la bajamos progresivamente hasta que veamos esta parte del otro papel, y poco a poco marcamos con uña o con el dedo, doblamos de nuevo hacia el otro lado para marcarlo bien y cortamos poco a poco. Este trozo de papel ya no sirve, lo retiramos. Ahora abrimos. ¿Veis esta doble que hemos hecho? Vamos a llevar esta punta, la vamos a llevar hasta aquí. Deshacemos. Ahora veis que aquí hay una X. Giramos el papel. Llevamos esta punta, la llevamos hasta aquí. Y esta punta la llevamos hasta aquí, doblando el papel por la mitad. Deshacemos. Y ahora llevamos esta punta, la llevamos aquí. Y esta punta la llevamos aquí. Marcamos bien. Deshacemos. Ahora tenemos una X y una cruz. Lo que vamos a hacer es doblar el papel para que queden dos puntas a un lado y dos puntas hacia el otro. Lo dejamos en triángulo y cogemos una punta y la subimos arriba. Marcamos bien. Llevamos esta punta que hemos subido arriba, la llevamos hasta aquí abajo. Hacemos lo mismo con la punta de la izquierda. Llevamos la punta y la llevamos arriba. Y llevamos la punta que hemos subido, la llevamos abajo. Ahora giramos. Hacemos lo mismo en el otro lado. Llevamos esta punta y la llevamos aquí arriba. Y esta punta la bajamos. Hacemos lo mismo. Esta punta la llevamos hacia arriba. Y la punta que hemos llevado hacia arriba la bajamos. Ahora, esta punta que hemos llevado hacia abajo la subimos hacia arriba y la dejamos otra vez en la misma posición. ¿Qué hacemos? Este triángulo abrimos por aquí.
aquí dentro y aplanamos para hacer un cuadrado. Y la punta esta que está suelta la llevamos arriba. Hacemos lo mismo con este. Deshacemos y deshacemos. Ahora abrimos por dentro y aplanamos. Y llevamos esta punta, la llevamos aquí. Ahora llevamos la punta, la llevamos arriba. Giramos el papel y hacemos lo mismo. Esta parte la deshacemos y la dejamos igual. Abrimos y aplanamos. Y llevamos la punta arriba. Hacemos lo mismo con esta. Deshacemos y abrimos por dentro y aplanamos. Llevamos esta punta y la llevamos hasta aquí. Y ahora esta punta la llevamos arriba, como antes. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a llevar toda esta parte y toda esta parte la juntamos. Giramos el papel y hacemos lo mismo. Nos tienen que quedar que esté todo liso por un lado y por el otro lado todo liso. ¿Qué hacemos? Llevamos la punta esta, la doblamos y hacemos la misma. O sea, llevamos toda esta parte y la llevamos al medio. Y llevamos la punta, la subimos, giramos, hacemos lo mismo, llevamos toda esta parte, la llevamos al medio, marcamos bien y hacemos lo mismo, llevamos toda esta parte, la llevamos al medio, marcamos bien todo y llevamos esta punta, la llevamos hasta aquí y marcamos bien. Ahora bien, el tema. Ahora, ¿qué hacemos? Ponemos el papel así. Dejamos la punta más ancha hacia abajo. La forma del diamante, la punta hacia abajo, hacia la mesa. Y ahora abrimos poco a poco y sacamos el triángulo oculto que hay aquí y el otro triángulo oculto. Para hacer aquí un cuadrado con 4 triángulos. 1, 2, 3 y 4 triángulos. ¿Qué ha ocurrido en el otro lado? En el otro lado ha ocurrido esto. Se ha quedado, o sea, que el diamante, la punta sigue recta y aquí tenemos un cuadrado. Marcamos bien. ¿Y ahora qué hacemos? Lo colocamos en la mano, aquí, donde más os vaya mejor. Y ahora cogemos la punta del diamante y lo giramos. Lo giramos. Con poco esfuerzo. ¿Vale? Cuando hayamos hecho el giro, lo soldamos y moldeamos las puntas que tenemos. Sacamos estas puntas, las giramos cuando ya habéis moldeado podéis volver a girar
Y ya tenéis una rosa para San Jordi. Ahora vamos a hacer el dragón. Lo que necesitamos es una cartulina DIN A4 del color que preferáis. Yo lo voy a hacer amarilla. Pegamento, tijeras y lápices de colores. Vamos a empezar. Me van a retirar todo, menos la cartulina. Vamos a doblar la cartulina por la mitad, llevando esta punta a este lado y esta punta a este lado. Doblando la cartulina por la mitad. Deshacemos y cortamos lo que hemos doblado. Una parte será para la cabeza y otro para el cuerpo del dragón. Primero empezaremos por la cabeza. Reservamos el trozo del cuerpo para luego. Cogemos y vamos a hacer la cabeza. Primero, la parte más estrecha con la parte más larga la juntamos para hacer un triángulo. Ahora, lo que queda aquí, el sobrante, o lo cortamos con tijera o lo doblamos a mano. Marcamos bien, marcamos de nuevo hacia el otro lado y cortamos. Esta parte ya no lo vamos a necesitar. Ahora colocamos el triángulo así. Llevamos la punta de la izquierda, la llevamos a la derecha. Dejamos las dos puntas a nuestra derecha. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar la cabeza del dragón. Vamos a utilizar dos dedos nuestros primero y vamos a colocar en esta esquina. Y ponemos. Ahora doblaremos todo para hacer un triángulo. Y ahora haremos los cuernos que queráis vosotros. Y continuamos dibujando. La cabeza del dragón. Aquí vamos, este es el hocico. Y deshacemos este triángulo. Pintamos el triángulo. Ahora hacemos el ojo. Ahora cortamos por aquí. Primero empezaremos por aquí.
Y ya tenemos la sobrante. Podemos hacerle un poquito de sombreado a los cuernos. Y ahora ¿os acordáis esta doble que hemos hecho aquí? Pues la llevamos hacia adentro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar el otro lado. Aplanamos para ver por dónde va el dibujo. Ahora viene el ojo. Y volvemos a colocarlo como estaba antes. Y ahora, ¿veis esta parte que hemos recortado? La vamos a aplanar hacia adentro. En el otro lado también. Y lo que vamos a hacer es pegarlos entre sí. Vamos a coger el pegamento y le ponemos el pegamento y lo ponemos encima. Como veis, esta se suelta, le ponemos de nuevo pegamento y ya tendríamos lo que es la cabeza del dragón. Al otro lado. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Dejamos la cabeza aparte, cogemos el cuerpo y hacemos un rectángulo. Ahí. Del rectángulo hacemos un cuadrado, como en la cabeza. Llevamos la parte más estrecha a la parte más larga. Esta parte la vamos a, o la recortáis o la doblamos. La doblamos otra vez hacia el otro lado y ahora lo cortamos. Esta parte ya no la necesitamos. Ahora, con este cuadrado la vamos a doblar por la mitad, llevando esta punta aquí y esta punta aquí. Y la vamos a cortar. Esta parte ya no nos sirve. Ahora, con este rectángulo vamos a llevar esta punta, la vamos a llevar aquí y esta punta la vamos a llevar aquí. Ahora, esta punta que hemos llevado a esta parte la vamos a llevar aquí, doblando el cuadrado por la mitad. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Giramos el papel
Y llevamos esta punta, la llevamos aquí y esta punta la llevamos aquí. Marcamos bien, deshacemos y deshacemos. Ahora vamos a llevar la mitad de este cuadrado, vamos a llevar que vaya de aquí una línea hasta aquí. Vamos a hacer las alas del dragón. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Cogemos, marcamos, la devuelves por la mitad y doblamos. Ahora deshacemos y lo doblamos hacia el otro lado. Y hacemos lo mismo con este. Ahora ya tenemos las alas. Cogeremos el lápiz mismo o el lápiz de color que vosotros queráis y hacemos la forma de las alas. Vamos a hacer lo que es la pierna. Y ahora le vamos a dar y con un dedo lo ponemos aquí y marcamos. Más o menos recto. Que puede ser o recto o inclinado. Ahora recorto por la parte recorto las dos alas a la vez y así son iguales. Ahora las uñas del dragón. Y la barriga. Y ahora voy a hacer que cogemos la cabeza y hacemos o que la cabeza vaya recta o que esté inclinada, como a vosotros os guste más. Yo la voy a poner inclinada. ¿Ves? He cortado para que esté inclinada. Entonces cogemos y dibujamos, bueno, pintamos el cuerpo y las alas. Por el otro lado igual. Y ahora metemos por aquí esta abertura, metemos la cabeza. Y aquí la expandimos. Y ya tenemos uy, ya tenemos el dragón.